Buenas tardes, mi nombre es José Pablo Carranza Alfaro y mi compañero Jason González. La presentación abarcará lo que es una guía de Pinbooks quinta edición. Cronograma de actividades. Vamos a hablar primeramente lo que es Pinbooks, luego vamos a ver todas las fases de Pinbooks como tal, el cual vamos a ver la etapa de inicio, la parte de planificación, monitoreo y control, ejecución y finalmente el cierre. ¿Qué es Pinbooks? Bueno, sus siglas en inglés serían Project Management Body of Knowledge. Pinbooks como tal contiene un cuerpo de conocimiento aplicado para desarrollar profesionalmente la gerencia de proyectos. El cuerpo de conocimiento incluye, bueno, valga la redundancia, conocimientos probados y también amplias prácticas de profesionales dedicados en la área de gerencia de proyectos. También cabe recalcar que incluye innovaciones de prácticas avanzadas con un uso más limitado. Como primera etapa está la etapa de inicio. En esta etapa, antes que nada, se debe definir quién va a ser el gerente o jefe de proyecto. Dos de las características de la etapa son que el nivel de incertidumbre sobre el proyecto es muy alto y también que el riesgo de no llegar a cumplir con los objetivos estipulados es muy elevado. Acta de constitución del proyecto, o también conocida como Project Charter. El objetivo de esta es formalizar el inicio de un proyecto. Además, en ella se establecen los niveles de autoridades que va a tener el director en todo el ciclo de vida del proyecto. Esta acta de constitución se realiza durante la fase de inicio y la función de ella es para brindar un propósito o una justificación del proyecto. En ella se deben incluir tanto las necesidades, los objetivos, además los entregables, de una manera muy general. Se identifican también las exposiciones y las restricciones. Y también se incluyen lo que es los hitos o las partes y más importantes de un proyecto, junto con sus fechas. La acta de constitución también se construye como por partes, el cual existen las entradas, es como el enunciado de todo el proyecto, también como una descripción narrativa del proyecto o proyecto. También en ella se debe incluir un caso de negocio. Ese caso de negocio sirve principalmente para tener una perspectiva comercial, el cual brinda como la respuesta o la solución de saber si ese proyecto va a servir o no. En resumidas palabras, si vale la pena o no vale la pena ese proyecto. Finalmente, dado sus entradas, se genera una salida, que es la acta de constitución o el Project Charter. Como siguiente proceso tenemos el proceso de los interesados. ¿Pero qué es un interesado? Se define como una persona u organización que puede ver afectados sus intereses en el proyecto. Estas personas u organizaciones salen en base al análisis del acta de constitución del proyecto y también se pueden ayudar con tres preguntas, las cuales serían qué personas están involucradas, quién va a sufrir el impacto por el proyecto y quién va a ser el usuario del resultado del proyecto. Luego de hacer el análisis, se colocan los interesados en cuatro posiciones. Luego, lo más importante después de esto es llegar a tener una mejor relación con los interesados que tengan mayor interés y que tienen mayor poder de decisión. En este esquema podemos ver dónde podemos posicionar cada uno de los interesados después del análisis, en si tienen interés bajo o alto y también si tienen poder alto o bajo. Como segunda etapa de nuestro proyecto tenemos la planificación. En esta etapa podemos tener diferentes planes integrados, pero todos en un plan el cual se llamaría plan de dirección del proyecto. También tenemos procesos como la estructura de descomposición del proyecto,
algunas definiciones de actividades y las secuencias de estas, y también algunas identificaciones de riesgo. Como primer proceso, en la parte de planificación tenemos el plan de dirección de proyecto. Este plan repara, define y coordina diferentes planes secundarios, como el plan de recursos humanos, plan de identificación de riesgos, entre otros más. Este plan es una base para lo que resta del proyecto. Plan de gestión de los interesados. En este plan se definen las estrategias y además los compromisos que tienen las personas o los interesados con el proyecto, con el fin de mitigar los posibles impactos negativos. Además, se gestionan las expectativas y los requisitos de cada parte o de cada interesado. Como siguiente plan está el plan de gestión de las adquisiciones. Es donde se determina qué bienes y servicios se deberán adquirir por fuera de la organización y cuáles son los que deben ser provistos por el equipo del proyecto. O sea, se define qué es lo que se va a comprar, cuándo se va a comprar y cómo. Plan de gestión de los riesgos. En este plan se definen cómo realizar la identificación, además el análisis de los riesgos y principalmente es la planificación de las respuestas ante los riesgos. Como otro plan está el plan de gestión de comunicaciones. En este se determina qué necesidades y requisitos de información tienen los interesados. O sea, quién necesita qué información, cuándo será necesitada, cómo se le será suministrada y quién estará entregando dicha información. Plan de gestión de los recursos humanos. En este se debe identificar y documentar todos los roles de los interesados dentro de un proyecto. Además, en él se definen las responsabilidades, qué habilidades requiere cada persona y también las relaciones de comunicación. El plan de gestión de calidad identifica y documenta los estándares y métricas que se estarán utilizando durante todo el proyecto. Estos se deben diseñar y se deben incorporar antes de que llegue la fase de ejecución. Plan de gestión de los costos. En este plan se establecen todas las políticas, además los procedimientos, las documentaciones necesarias para planificar, gestionar y ejecutar los costos del proyecto. Además, esto sirve para controlar los costos del proyecto, el cual si existe una mala planificación digamos, del proyecto, va a influir en los costos del proyecto. En el plan de gestión del cronograma se definen las políticas para elaborar y gestionar el cronograma, como también temas relacionados con la gestión de cambios. Entre estas políticas se deben contestar las siguientes preguntas: ¿qué herramientas se utilizarán para realizar el cronograma? ¿Cómo y cuándo se actualizará la línea de tiempo? ¿Y qué reglas se utilizarán para definir el porcentaje de avance de una actividad? Plan de gestión del alcance. En este plan se define cómo se llevará a cabo todos los procesos en el área del conocimiento del alcance. También se debe de definir cómo, cómo se va a validar y controlar el alcance del proyecto. Además, bueno, hay dos puntos importantes, el cual uno de ellos es el alcance del producto y el alcance del proyecto. Son diferentes. El alcance del producto son todas las características son todas las características y funciones principales del producto o servicio. Y el alcance del proyecto engloba o es más grande que el alcance del producto, el cual es todo el trabajo que se tiene que realizar para realizar o satisfacer el alcance del producto. La línea de base del alcance, tiempo y costo es un tipo de plan que nos permite establecer una ruta a seguir en el proyecto. Esta ruta nos ayuda a saber si nos estamos desviando de los objetivos iniciales o si vamos por buen camino.
Plan de gestión de los requisitos. En este plan se incluyen todas las necesidades, además los deseos y las expectativas cuantificadas. Además, se incluyen toda la parte documentada por parte del patrocinador y del cliente, y además los otros interesados. La matriz de trazabilidad de requisitos es un documento que se realiza en el plan de gestión de requisitos y este nos permite visualizar la evolución de los requerimientos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Plan de mejora de los procesos. Este plan consiste en verificar que todo se esté implementando de la mejor manera, o sea, todos los procesos se implementen correctamente. Además, se definen las normas y estas se incluyen en un plan de calidad. En resumidas palabras, este plan lo que se encarga es de verificar que todo se esté realizando de la mejor manera. Plan de gestión de cambios proporciona entradas al plan de dirección del proyecto y trata temas de control de calidad, el aseguramiento de la calidad y las mejoras continuas de los procesos. En la imagen se logra ver que cada vez que se trata de hacer una aprobación, ya sea técnica o de cambio, se debe cerrar la solicitud de cambio. Si no, se va al siguiente paso, ya sea análisis cuantitativo del cambio o una modificación de la planificación para luego llegar a la aplicación de dicho cambio. Plan de gestión de la configuración. Este plan es un conjunto de actividades que se relacionan en el desarrollo de un proyecto, el cual sirve para controlar sistemáticamente todos los cambios en el ciclo de vida de un proyecto. Por lo general, los proyectos tienen alguna pequeña o mediana variación. Entonces, este plan lo que viene a solventar o solucionar es llevar como un conjunto de todas las actividades para los cambios del proyecto. El plan anterior, que es el plan de gestión de la configuración, es el último de los planes que están dentro del plan de dirección del proyecto. Como otro proceso de la etapa de planificación está el de crear la EDT, la cual es una estructura desglosada de trabajo. Consiste en dividir el proyecto en menores componentes, o sea, del componente más grande se van a generar pequeñas partes. Esto nos permite tener una mejor visión de los entregables. La jerarquía de un Work Breakdown Structure. Bueno, en la jerarquía más alta está el proyecto, luego están las cuentas de control, los paquetes de planificación. Esos paquetes de planificación generan paquetes de trabajo y por cada paquete de trabajo hay diccionarios de EDT. Esos diccionarios es un poco como de documentación. En el siguiente diagrama podemos visualizar las cuentas de control y que necesitan tener uno o más paquetes de trabajo por debajo. Estas cuentas de control es donde se miden el alcance, el costo y el tiempo que se llevarán los paquetes de trabajo que están debajo de ellos. Los paquetes de trabajo podemos definirlos como módulos del proyecto. También podemos ver que hay paquetes de planificación. Estos paquetes de planificación son como partes del proyecto que no estaban implementadas en el cronograma, pero se tuvieron que añadir. Definir las actividades. Bueno, anteriormente en la jerarquía se vio que estaba el proyecto y en el orden más bajo estaba lo que eran los paquetes de trabajo y los diccionarios de EDT. Entonces, lo que consiste es en que los paquetes de trabajo se descomponen en componentes un poco más pequeños, el cual se denominan actividades. Representan el trabajo necesario para completar un paquete de trabajo. Con estas actividades se definen cronogramas, se definen los costos y los riesgos. Además, los recursos requeridos en el plan de dirección. El siguiente proceso de planificación es secuenciar las actividades, la cual es determinar las dependencias de cada actividad. Las actividades podrían definirse
como tareas de un proyecto, y existen dos tipos: la actividad predecesora y la sucesora. La predecesora son como las tareas que representan una pega en el proyecto y se necesita centrar toda la atención para lograr sacarlas. La actividad sucesora es la que viene por detrás de la predecesora. En la siguiente imagen podemos ver las actividades predecesoras y las sucesoras. En este caso, la actividad 1 sería la predecesora. Si no se sale con esta, la actividad 2, 3 y 4 no podrían llegar a realizarse. Identificar riesgos. Anteriormente se vio un plan de gestión de riesgos, pero en este apartado se identifican los riesgos, el cual se deben identificar cuáles son los riesgos y además cuáles de ellos pueden afectar el proyecto. Además, se deben documentar todas sus características. Entre las personas que participan en la actividad de la identificación de riesgos están los directores del proyecto, los miembros del equipo, interesados y expertos en gestión de riesgos. La identificación de riesgos es un proceso iterativo, o sea, se puede llegar a encontrar riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto, y cada vez que se encuentra uno, se debe documentar con todas sus características. Otra de las fases que tiene Pinbooks es la fase de ejecución. En ella se implementan los cambios aprobados. Esos cambios aprobados son referentes a las acciones correctivas, acciones preventivas, reparación de defectos y además se revisa de manera periódica el impacto de los cambios sobre un proyecto. En la etapa de ejecución podemos encontrar diferentes acciones o procesos, los cuales pueden ser como la adquisición de equipo, el desarrollo del equipo, efectuar las adquisiciones, realizar aseguramiento de calidad, entre otros. Actividades. Las actividades más relevantes en esta se deben desarrollar los entregables, proporcionar y capacitar y dirigir los miembros de cada equipo. Además se debe obtener y gestionar y utilizar todos los recursos que se incluyen en el proyecto. Se debe implementar métodos y estándares ya planificados, gestionar la comunicación, además gestionar datos de desempeño de trabajo, tales como los costos, los cronogramas, los avances técnicos y de calidad. Otra de las actividades que se logran encontrar durante la etapa de ejecución son la emisión de solicitudes de cambio e implementaciones, gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta de estos mismos, como también la gestión de los interesados y su participación. También se debe documentar las lecciones aprendidas. Controlar la participación de los interesados. En esta se trabaja y se comunica con los interesados para satisfacer sus necesidades y las expectativas. También para abordar los incidentes cuando ocurran. Es bueno tener una comunicación tanto la empresa como el cliente, como lo mencioné anteriormente, para que esté al tanto de lo que está ocurriendo. En caso que ocurra algún incidente o algún problema, comunicárselo. En el proceso de adquisición del equipo del proyecto, no se debe adquirir recurso humano que llegue a sobrepasar lo que se planificó, ya que trae muchos riesgos si sucede esto. Puede llegar a impactar el cronograma, el presupuesto del proyecto y la calidad de este. También hay que tener muy en claro que se debe tener en cuidado con el efecto halo. Este es que si una persona es muy buena para realizar una o varias actividades, puede que llegue a tener errores en otras. Desarrollar el equipo de trabajo. En este se deben mejorar el conocimiento y las habilidades por parte de los empleadores, complementar los entregables, mejorar la confianza, intercambiar conocimientos y expectativas. El proceso de dirigir el equipo de desarrollo es un proceso muy complejo, ya que implica dar seguimiento al desempeño de cada uno de los integrantes del equipo,
también retroalimentación y la resolución de los conflictos que se vayan dando. Hay que estar buscando técnicas para la resolución de conflictos en caso de que se den. Gestionar las comunicaciones. Se entiende como el proceso de crear, además recompilar, distribuir, almacenar y recuperar la información del proyecto, de acuerdo con el plan de gestión de comunicaciones. En él se necesitan informes de desempeño, los cuales proveen la información apropiada para cada nivel de audiencia y deben realizarse de forma periódicamente. El proceso de efectuar las adquisiciones es donde se obtienen las respuestas de los proveedores, se selecciona y generan los contratos. En caso de que el proveedor no llegue a cumplir, el riesgo es muy alto, por lo cual se da una recomendación de que se tenga que ya tener contratos con más de un proveedor. Realizar el aseguramiento de calidad. Este se encarga de verificar que se está implementando todos los procesos y normas definidas en el plan de calidad. Para esto se realiza un análisis de procesos y de auditorías de calidad. En ella existe un análisis de procesos, es mejoramiento o innovación. La etapa de monitoreo y control es la penúltima etapa del ciclo de vida del proyecto y es dar seguimiento y revisar e informar el avance del proyecto. Monitoreo y control. Se sabe que mientras más avanzado esté un proyecto, mayor será el costo del cambio. Eh, Ella se encarga de ver que no ocurran cambios innecesarios. Los cambios son aprobados y serán realizados solamente si el comité de control de cambios aprueba los cambios respectivos en el proyecto. De otra manera, no se deben implementar. ¿Y qué es un comité de control de cambios? Está conformado por personas de los lados que están interesados y su objetivo es prevenir cambios innecesarios. Estas personas son el patrocinador del proyecto, el cual tiene voto, el cliente que también tiene voto y el director del proyecto, que este sí no tiene voto, solo es el que da opinión. Un poco cómo funciona el Comité de Control de Cambios o CCB. Primeramente, se debe hacer una pregunta si se necesita un cambio, por qué hay que hacerlo, cuál es el impacto en el proyecto. Una vez que se hacen esas tres preguntas, se debe preguntar cuáles serán los costos y los beneficios de ese cambio y cuáles son sus alternativas. Una vez realizados todos los pasos anteriores, se realiza una solicitud formal de cambio. Esa solicitud formal de cambio es recibida por el Comité de Control de Cambios. Hay dos opciones, en que la aprueben o que la rechacen. Si la rechazan, se debe documentar el por qué no fue aceptada la solicitud. En caso de ser aprobada, igual se debe documentar todo. Se le notifica a los interesados, como el cliente, la empresa. Además, se verifica en el cronograma y el desempeño. Se implementan esos cambios aprobados y se verifica el cambio que fue aprobado. El proceso de controlar el alcance es el que implementa los cambios que fueron formalmente aprobados y lo que previene esto es la corrupción del alcance. Control de calidad. El control de calidad se encarga de asegurar que se cumplan todas las normas, se verifica que los entregables del proyecto estén dentro de los límites de la calidad preestablecidos. El control de calidad se lleva a cabo durante todo el ciclo de vida de un proyecto. El proceso de controlar los costos evita la desviación de los costos planificados y también analiza la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo que se ha realizado o se está realizando.
Control de comunicaciones. Controlar las comunicaciones provee un flujo de información óptimo entre el equipo del proyecto, además los interesados y otros participantes en un proyecto. El proceso de comunicación del proyecto debe controlarse para garantizar que la comunicación se entregue de forma periódica. En resumidas palabras, se debe tener al tanto todos los interesados del proyecto en cuanto al avance, problemas o algunas sugerencias del proyecto. La etapa de cierre es la última etapa del ciclo de vida del proyecto y se conoce como cierre administrativo. Finalmente se debe cerrar el proyecto. Bueno, esta es la última fase que está incorporada en Pinbox. Bueno, para cerrar un proyecto, primeramente se debe verificar que el producto o servicio o resultado es el que realmente el cliente es el que necesitaba, ocupaba, o si está acorde a lo que él requería. Se debe hacer una transferencia del producto o servicio, el cual, bueno, es que la empresa le facilite o le brinde el proyecto o programa o lo que sea, aplicación, página web. Se debe hacer una aprobación formal del producto, servicio o resultado por parte de los interesados. Se debe hacer un cierre del contrato por parte de la empresa y del cliente. Se debe hacer un informe de cierre. Se debe hacer un informe de lecciones aprendidas. Este incorpora como qué aprendí en el proyecto, cómo se debe hacer ciertas partes. Este informe de lecciones aprendidas sirve por si a futuro algún programador quiere realizar alguna mejora o cambio en el proyecto, pueda saber cómo hacerlo. Se va a hacer un cierre del proyecto o fase de proyecto y finalmente se debe archivar toda la información histórica.